A recibir a nuestro hermano César González y con él la bendita palabra del Todopoderoso en esta hermosa tarde. Adelante, hermano ministro. Gracias, hermano Gadir, gracias, hermano Marcos. Amada iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Por favor, nos pueden sentar sobre sus lugares, muchísimas gracias. Bien, mis amados hermanos, estamos concluyendo, hermanos, esta hermosa fiesta a nuestro Dios. Una fiesta, hermanos, decíamos, la fiesta del reencuentro, ¿verdad, hermanos? Porque es dentro de la casa del Padre Celestial. Ya estamos prácticamente, hermanos, en la última parte, hermanos, rayando la parte final de esta, hermanos, primera fiesta del año. Hermanos, se ha hablado muchísimo respecto a este tema, hermanos, durante varios días. Hermano Marcos Victoria abordó diferentes puntos, hermanos, de lo que significa esta solemnidad, lo que representa, hermanos, para cada uno de nosotros. Y fíjense, hermanos, que hace un ratito estábamos platicando con un hermano y hablamos acerca de la importancia de que nosotros como iglesia tenemos, hermanos, que tomar grandes aprendizajes de lo que Dios nos comparte, de lo que Dios, hermanos, nos da. De verdad que se ve bonita la iglesia. Ya decíamos la vez pasada, ya hay mucho más hermanos. Esto, hermanos, es muy hermoso y muy bello. Pero siempre es importante, hermanos, que nosotros meditemos sobre estas fiestas. Hablamos del origen, hablamos de propósito, hablamos, hermanos, del memorial, hablamos, hermanos, de la mudanza, de lo que tiene, hermanos, que ver con Cristo, de la oportunidad para todos los gentiles, para el pueblo de Israel, hermanos, de la transición. Pero al final del día, hermanos, todo esto que podemos tener como conocimiento nos tiene que llevar, hermanos, a un punto de ¿para qué me sirve a mí todo lo que aprendo? ¿Para qué me sirve a mí, hermanos, todo lo que me enseñan sábado tras sábado? Lo que llevo años escuchando una y otra ocasión con diferentes predicadores, hermanos, pero todo palabra de nuestro Dios. ¿Qué me sirve? ¿Qué me lleva? ¿Qué me enseña a mí como hijo de Dios en mi vida práctica y hacia dónde tengo que llegar yo? Por eso, hermanos, el tema, hermanos, de esta tarde lleva por título, hermanos, el que tiene amigos y tiene la intención de que verdaderamente, hermanos, reflexionemos sobre, hermanos, lo que vamos a realizar. Porque anoche, antes de tomar los emblemas, ¿verdad, hermanos? Pensábamos y meditábamos sobre lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Dice el apóstol Pablo, después de que él diserta, dice sobre la cena del Señor, y él empieza a explicar. Y llega un punto, hermanos, donde Pablo conecta con la iglesia y le dice: cuando tú tomes los emblemas, analiza si los vas a tomar de una manera digna. Es decir, dice el apóstol Pablo en resumen, si mereces participar del cuerpo y la sangre de Cristo, tienes que meditar sobre ello. Yo merezco participar del sacrificio de Jesús. Lo que hizo Jesucristo está valiendo la pena en mi vida. Estoy a la altura del regalo que Dios me está entregando. Realmente soy lo que Dios espera de mí. He alcanzado la plenitud de Cristo. Estoy siguiendo sus pisadas. Estoy siguiendo su ejemplo. Ha habido en mí realmente una transformación. Estoy correspondiendo a lo que me han dado a través de buenas acciones. Verdaderamente estoy viviendo el evangelio del Señor. En mi vida se está reflejando la palabra de Dios, en mis acciones, en mis pensamientos, en mis palabras. ¿Soy yo verdaderamente un hijo de Dios? He llegado a este punto de poderlo alcanzar, porque, hermanos, ahí nos tiene que llevar. Porque dice el apóstol Pablo que de otra manera tú y yo podemos venir a este lugar, podemos tomar los emblemas, podemos, hermanos, guardar toda la noche, pero si no llegamos a este punto, Pablo decía: juicio comemos o no, hermanos, y bebemos para cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía: por lo tanto, examínese cada uno de ustedes cómo está delante de Dios. Y lo sabemos, mis amados hermanos, que el examen no era unos minutos antes, no era unos días antes, no era unas semanas antes, hermanos. Este examinarse, hermanos, es todos los días. O sea, desde que conocimos, desde que creímos, hermanos, es una evaluación constante. ¿Y por qué, hermanos, lleva el título, hermanos, de que tiene amigos? Porque Jesús fue un amigo, hermanos. Eso nos va a quedar claro en esta tarde. Jesús se portó, hermanos, verdaderamente con nosotros, sin conocernos, como dice una bella alabanza, la de tu obediencia. Sin conocernos, Él se mostró como un amigo, nos dio todo lo que podía darnos. Y la pregunta es, si nosotros, hermanos, realmente estamos correspondiendo a esa amistad que Jesús, hermanos, nos brindó a todos y cada uno de nosotros. Si estamos a la altura, hermanos, de un verdadero amigo como lo fue Jesucristo, o estamos, hermanos, quedándole a deber al Hijo de Dios.
Dice, hermano, la palabra de nuestro Dios. Quiero iniciarnos con este pasaje. Dice Proverbios capítulo número 18 para que lo podamos ir viendo, hermanos. Proverbios capítulo 18, versículo número 24, hermanos, dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios para todos y cada uno de nosotros. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Me encanta, hermanos, este versículo porque nos habla de una correspondencia. Porque dice aquí, hermanos, si tú tienes un amigo y la mejor manera de demostrarle que también tú eres su amigo es estar a la altura de lo que tú estás recibiendo, ¿no, hermanos? Yo no puedo decir que soy amigo de alguien si no correspondo a las acciones o al efecto que recibo de aquella persona, hermanos. Porque a veces nos podemos rodear de buenas personas que nos quieren, que nos valoran, que nos estiman, pero, hermanos, a veces no es recíproco. A veces, hermanos, decimos, estamos como el asadón, ¿verdad, hermanos? Todo para acá, todo para allá. Nos encanta recibir, nos encanta que nos den, pero a veces, hermanos, nos cuesta, ¿qué, hermanos? Exactamente, dar y regresar, hermanos, de la misma manera en que estamos recibiendo. Por eso, hermanos, es que el texto sagrado dice, el que tiene amigos, si tienes un amigo, si encuentras de ahí de casualidad un amigo, dice el Señor, tienes que portarte tú también como un verdadero amigo. Dicen allá afuera, no sé qué tan cierto sea, creo, hermanos, que dicen por ahí, cada quien habla como le ha ido en la vida, ¿verdad, hermanos? Dicen por ahí, hermanos, que los amigos son contados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Realmente los amigos, sí, podemos tener muchos conocidos, ¿no? O amistades, en términos generales, ¿no? O familiares, etcétera. Pero verdaderamente amigos, hermanos, digo, insisto, dicen allá afuera que se cuentan con los dedos, ¿qué, hermanos? De las manos. Y algunos que dicen a veces sobra. Bueno, digo, insisto, cada quien como, porque también, hermanos, para poder tener amigos, como dice el texto, ¿qué hay que hacer? Mostrarse, ¿qué, hermanos? Como un verdadero amigo. Y dice, hermanos, para que veamos lo que estamos hablando ahorita, dice Juan en su capítulo número 15, si ya nos quedó claro el texto, hermanos, de donde estamos arrancando, dice Juan capítulo 15, la palabra, hermanos, del Señor, palabras de nuestro maestro. Y dice de la siguiente manera, desde Juan capítulo 15, desde el versículo número 9. Como el Padre me amó, también yo os he ¿qué? Amado. Esta parte me encanta porque Jesús compara el amor que Él nos tiene a nosotros. Jesús lo compara como el amor que el Padre le tiene ¿qué? A Él. Entonces estamos hablando no de un amor pasajero, no de un amor voluble, hermanos, no de un amor superficial, sino hablamos, hermanos, de algo netamente espiritual y profundo. ¿Estamos de acuerdo? Si te pudiera preguntar, hermanos, acá en ustedes, ¿cuánto creen que ustedes que Dios ama a Jesucristo? ¿Mucho, poco, más o menos? ¿A qué punto, hermanos, Dios amará a Jesús? Mucho. Pues sí, hermanos, muchísimo, ¿no, hermanos? Es su hijo. ¿Cómo ama un padre a un hijo, hermanos? Es el primogénito, es el unigénito, es el principio de la creación de Dios, es el verbo, es el siervo fiel, hermanos, es la sabiduría del Todopoderoso. Por supuesto, hermanos, que Dios ama de una manera muy profunda y muy real a Jesús. Y entonces, hermanos, el Señor nos dice, así como el Padre muestra su amor hacia el Hijo, dice Jesucristo, de la misma manera y a la misma altura es el amor, dice Jesús, que yo siento por cada uno de ustedes. Es decir que a Jesús no le caemos bien, Jesús no le parecemos simpáticos, no que Jesús nos tenga cariño, sino que Jesús está diciendo que Él nos ama. ¿Sí, hermanos? ¿Me entendemos? Él nos ama. Ese sentimiento que Jesucristo tiene por, hermanos, por todos los hombres, por todas las personas, hermanos, porque es un sentimiento que nace de un ser perfecto, de un ser a la imagen y semejanza de Dios, de un ser espiritual, de un ser humilde, de un ser sincero, hermanos, de un ser que sabe lo que es la fidelidad. Y dice Dios, de esta manera es mi amor para con cada uno de ustedes. Y Jesús dice, por lo tanto, yo te invito a estar en mi amor. Que es decir, Jesús dice, yo los amo, permanezcan en ese amor que yo tengo para cada uno de ustedes. El amor, mis amados hermanos, el amor no se demuestra con palabras, porque dicen allá afuera que las palabras se las lleva el viento. ¿Será cierto?
Sí, Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes de labios, ¿qué? Me honran, mas su corazón, porque el pueblo decía: yo amo a Dios, le sirvo a Dios, dice el Señor, pero realmente en su corazón no había absolutamente nada, no sentían amor por Dios, porque por más que ellos dijeran que era su Padre, que era su Creador, lo que ellos dijeran, dice Tito, con sus hechos, ¿qué, hermanos? Lo niegan. Dice, con los hechos profésanse conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Y entonces, hermanos, Jesús lo que está haciendo referencia a que el verdadero amor se manifiesta a través de las acciones. Dice versículo número 10: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esta parte, hermanos, tomamos como referencia lo que dice Efesios capítulo número 5, cuando el apóstol Pablo, hermanos, hace una comparación y compara la relación de Cristo con la iglesia a algo similar de una relación de pareja, esposo, esposa, hermanos. Y cuando Pablo habla para que entiendas de qué manera Jesucristo ama a la iglesia, dice que se entregó, ¿qué? A sí mismo, de tal manera, dice, para limpiarla, para purificársela, dice, para presentársela para ti o para sí mismo, dice, una iglesia que no tuviera mancha alguna. Y dice el Señor, a ese punto llegó el amor de Cristo por la iglesia, es como lo está manifestando. Y entonces, hermanos, Jesús nos dice: así como yo los amo, ahora tienen que ustedes que amarse. Es una cuestión que tendríamos todos que preguntarnos y analizar, ¿verdad? Si verdaderamente nos amamos los unos a los otros, porque es una parte, hermanos, una parte que nos indica que tanto el amor del Señor está en nuestras vidas. Y vuelvo al punto: no significa que nos toleremos o que nos respetemos o que nos tratemos de manera educada. Hermanos, el amor va mucho más allá. El amor tiene que ver con una empatía, el amor tiene que ver con un interés, ¿no, hermanos?, de los unos para con los otros, real, el que nos importe lo que al otro le pasa. Pablo lo dice, que una manera de manifestar el amor espiritual, dice Pablo, cuando uno se goza, todos se gozan; cuando uno se duele, todos se duelen. Y entonces decía Pablo, es cuando me doy cuenta que realmente existe un amor de los unos para con los otros. Y déjame decirte aquí, hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo que esto es ¿qué, hermanos? Mandamiento. Es decir, que tú y yo nos amemos no es una opción. Jesús no está diciendo, si te parece bien, no. Si te parece bien, ama a los demás, si gustas, no, si quieres. Dice Jesús, no, es un mandamiento que yo les estoy dando, que se tienen que amar los unos a los otros, así como yo los he amado, así como el Padre me ama, dice Jesucristo, porque el amor tiene que sobreabundar en la vida de cada uno de ustedes. Y entonces dice primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La esencia del Padre Celestial es el amor. Pablo lo entiende y escribe la primera carta a los Corintios capítulo número 13, y el apóstol Pablo dice: si yo hiciera miles de cosas, pero al final del día no tengo amor, nada soy y de nada me sirve todo lo que hago. Si no existe en mi vida el amor, espero, deseo de todo corazón que los que estamos aquí estemos viviendo el amor del Padre. Como sé, hermano, que estoy viendo el amor del Padre, conforme vives con tus hermanos, como vives con Cristo, como vives con Dios, te darás cuenta si realmente el amor del Padre está en ti. O solamente hablamos de él, ¿verdad, hermanos? Porque una cosa es hablar de ello y otra cosa es vivirlo, hermanos, en nuestras vidas personales. Sigue diciendo, hermanos, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y entonces aquí, hermanos, Jesús dice: la máxima manifestación que puede existir de un amor entre amigos, ¿no?, puro y sincero, dice Jesús, es darlo todo por el otro. Jesús dice, el que verdaderamente es amigo se da de manera incondicional, se entrega todo lo que es, da todo lo que es por su amigo, sin pensarlo, y lo hace porque lo siente, porque lo nace, y eso lo hace feliz.
Y dice Jesucristo, esa es la máxima prueba que un amigo le puede dar a otro de un amor sincero y puro. Y Jesús dice, ¿queda claro que esta es la idea? Bueno, entonces Jesús dice, vosotros sois mis amigos. ¿Qué está diciendo Jesús a sus discípulos? Yo soy su amigo. Y los amo tanto que se los voy a demostrar. ¿Y cómo se los iba a demostrar Jesús a estos discípulos, a estos sus amigos? Sencillo, ¿verdad? Voy a ir a una cruz, me van a matar, voy a morir, voy a cerrar la boca, no voy a hablar nada, no voy a decir nada, y lo voy a hacer por la simple y sencilla razón de que soy tu amigo y te amo, y estoy dispuesto a hacer eso porque yo sé que si no voy a una cruz, tú y millones de personas más se van a perder. Pero es tal el amor que tengo por ustedes y los considero mis amigos que estoy dispuesto a hacer el máximo sacrificio por cada uno de ustedes. Esta parte, hermanos, me pregunto, vuelvo a repetir, ¿estás tú a la altura del amor de Cristo? ¿Estás correspondiendo según lo que dice Proverbios capítulo 18 versículo 24? ¿Estamos siendo nosotros amigos con Jesús? Él sí. Pero nosotros, hermanos, estamos correspondiendo a Jesús lo que está haciendo. Y vamos a ver, hermanos, que a veces es fácil decir las cosas, pero ya hacerlas, hermanos, es la parte, hermanos, realmente importante. Jesús pensaba que estaba rodeado de amigos, ¿no? Jesús se rodeó de ¿cuántos amigos? 12. Por eso siempre les he dicho, de verdad, no sé, Jesús, la última cena de la Pascua fue fabulosa de Cristo, ¿no, hermanos? Rodeado de puros amigos, el incrédulo, el traidor, los correlones, ¿sí, hermanos? Y hermanos, y párenle de contar, sus 12 amigos en la última noche de la Pascua, cada quien, hermanos, traía cargando algo, hermanos, que no estaba bien delante del Señor. Pero antes de esto, hermanos, dice Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. ¿Cómo empezó esta historia de amistad entre Jesús y estos 12? Dice Mateo capítulo 4, versículo 18. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, los famosos hermanos Boanerges, ¿verdad? Hijos del trueno. Dice, en el barco con Zebedeo su padre, que se remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Entonces, hermanos, aquí dice que hermanos, Jesús era muy especial para escoger a sus amigos, ¿no, hermanos? Porque no lo escogieron ellos a él. ¿Estás de acuerdo? No fueron los discípulos los que escogieron a Jesús, fue Jesús el que los escogió a ellos. Y de alguna manera lo entendemos porque el apóstol Juan, en su primera carta, nos dice Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, ¿qué, hermanos? Nos amó primero a nosotros. Y hermanos, si en el caso del Hijo es igual, hermanos, ¿será que Jesucristo era bueno para escoger sus amistades? Porque Él los escogió, ¿no, hermanos? No se los impusieron. O no fue que Él solito, hermanos, escogió a sus amistades. Y uno diría, vaya amistades, ¿no? vaya amistades que escogió Jesús, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver a continuación a través de la Escritura qué pasó con estos amigos que Él escogió. Él escoge a 12, pudo haber escogido a otros, pero no, Él precisamente escoge a estos 12. Y lo interesante, hermanos, de la historia es que estos 12 eran hombres totalmente imperfectos, como lo somos tú y yo, ¿no? Como lo somos tú y yo, hermano. Un ser humano es imperfecto, y Jesús los escoge con virtudes y, ¿qué, hermanos? Y con defectos. Jesús dice, yo los conozco, yo sé lo que hay en su corazón, y aún así, dice Jesucristo, aún así yo decido que ustedes sean mis amigos. Es decir, que cuando Jesús escoge a alguien para que sea su amigo, el Señor le está dando una oportunidad, ¿no, hermanos? Una oportunidad de ser un buen amigo. Jesús le estaba abriendo las puertas a estos 12 hombres para que cambiaran su vida
y que él como un buen amigo los iba a ayudar, porque un buen amigo, ¿cómo reconoces a un buen amigo? Es aquel que te ayuda a ser mejor, ¿cierto o no? Es aquel que te ayuda a crecer. Un amigo no es aquel que te apapacha y te da el avión y te deja que haga lo que tú quieres. Un verdadero amigo te ayuda a crecer, aprendes de él o no. Te señala tus errores, ¿estamos de acuerdo? Te consuela, te anima, te motiva y siempre está ahí, ¿qué hermanos? Cuando tú lo necesitas, siempre está ahí para ti. Entonces Jesús escoge esta parte, sabe quiénes son ellos, pero Jesús les promete que va a estar con ellos para ayudarlos a ser mejores. Porque eso es lo que hace, ¿qué hermanos? Eso es lo que hace un buen amigo. ¿Cuánto dura esta amistad, hermanos? Pues hasta que el amigo muere, ¿no? Bueno, hablando físicamente, hermanos, ¿cuánto duró la amistad? 3 años y medio, ¿no, hermanos? Digo, después, porque Jesús al final de cuentas muere, ¿no? Y claro, Jesús sigue estando para ellos, hermanos, pero Jesús ya no está ahí, hermanos, ya no está presente, Él se va. Pero esta amistad, hermanos, Jesús la alimentó durante 3 años y medio, en las cuales, hermanos, Él les enseñó la palabra de Dios, Él les compartió cada momento, Jesucristo les dio conocimiento, les dio facultad de hacer lo que Él hacía, nunca les escondió nada, ¿sí, hermanos? Porque entre amigos hay confianza, ¿o no? Y Él siempre les habló, ¿qué? Con la verdad. Y cada vez que Él iba a hacer algo, se los daba a conocer y les decía, ustedes son mis amigos, hay confianza. Y les platicaba lo que estaba pasando, les platicaba lo que estaba sintiendo. Compartía con ellos, hermanos, alegrías, tristezas, temores, hermanos. Cada momento Jesús estaba con cada uno de ellos, a tal punto que Jesús sabía que el día 14 de Nisan del año 30 de la era común o era cristiana, Él sabía que ese día era el día, ¿no, hermanos? Y que esa noche sería su última Pascua. Y Jesús dijo, si esta es mi última Pascua, quiero pasarla, ¿qué, hermanos? Con mis amigos. Porque si sabes tú que son tus últimos momentos, quieres pasarlo con las personas que fueron importantes, ¿no, hermanos? Para ti. Y qué más importante que esos 12, sus amigos, sus hermanos, sus camaradas, ¿no, hermanos? De 3 años y medio de alegrías, de tristezas, hermanos, de vaivenes, que estuvieron ahí siempre con Él. Y Jesús dijo, quiero pasar la noche, esta noche tan especial con ustedes, es mi última noche, yo lo sé, y entonces quiero rodearme de la gente que es especial para mí. Y dice capítulo 26 de Mateo, hermanos, versículo 31. Anoche Jesús estuvo rodeado de sus amigos, ¿o no? Aguántame este sí. Conforme avancemos, espero que ese sí se vuelva más contundente, hermanos. Dice Mateo capítulo 26, versículo 31, así. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y en ese sentido lo platicamos hace unas semanas, hermanos, y decíamos, como que los discípulos no estaban tan al pendiente de lo que Jesús decía, o sí, hermanos. Lo dijimos, al tercer día de cuando que Jesús es, hermanos, es sepultado, lo platicábamos, ¿dónde tendrían que haber estado sus discípulos? En el sepulcro, ¿no? Esperando ¿qué? Que se levantara, ¿no? Él les está diciendo, volverá a ustedes después de que, ¿qué, hermanos? De que haya resucitado. O sea, ¿ellos saben que iba a resucitar? Sí, se los dijo y clarito. ¿Cuándo iba a resucitar? También cuando Jesús le dice, la generación maría de la adulterina demanda señal, y viene la señal de Jonás profeta. ¿Estaban ahí presentes los 12 cuando Jesús lo dijo? Estaban ahí. Entonces estaba claro que Jesús iba a resucitar. ¿Cuándo? Al tercer día. Sin embargo, lo platicamos la vez pasada, parece ser que nadie entendió, ¿qué, hermanos? Nada, porque en lugar de estar en el sepulcro, cada quien estaba, ¿qué, hermanos? En sus cosas, tristes, llorando, cabizbajos, son, hermanos. Tan es así que cuando Jesús se encuentra con uno de ellos en el camino, ¿se acuerdan que empieza a platicar con ellos? Y no lo reconocen, ¿o sí lo reconocen? No lo reconocen.
Y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Y empiezan a contarle la historia como si se lo contaran a alguien ajeno. Es como si estuvieran en su duelo, ¿no? En su pérdida. Como si le estuvieran diciendo, perdimos a nuestro mejor amigo. Y era a su amigo el que le estaban contando que lo habían, ¿qué hermanos? Perdido. Que después más adelante cuando estaban las puertas cerradas y él entra, aquellos hombres dicen, con razón nuestro corazón, ¿qué hermanos? ¿Ardía o no? Ahora entendemos como que sentíamos cuando estábamos contigo hablando que no sabíamos que eras tú, pero nuestro corazón nos decía que algo estaba ocurriendo, ¿no? Y lo percibíamos, pero no pudimos notarlo hasta que se hace manifiesto, hermanos, en aquel lugar. Dice que las puertas cerradas, él, hermanos, se apareció en medio de ellos, hermanos, y los saludó a todos ellos. Y dicen ellos, con razón nos dimos cuenta que algo estaba pasando, pero no lo notamos como tal. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces los amigos son distraídos. Porque a veces, mis amados hermanos, el amigo tiende a hacer algo. Lo mío es importante, mis problemas son importantes, los tuyos no, sí, hermanos. El que no sabe ser amigo termina, hermanos, convirtiendo, hermanos, en un egocentrista, ¿no, hermanos? Es decir, mi mundo es el que es importante, no tuyo, tu amigo, tu mundo, no. El mío es que fíjate que pasó, no. Vamos a hablar de mí, porque yo soy, ¿qué, hermanos? Yo soy importante, gracias, Guillermo. No lo eres tú. Entonces los discípulos, hermanos, lo de ellos era importante, pero pareciera ser que lo de Jesús, ¿qué, hermanos? No lo era. Tan no lo era que, ¿qué, hermanos? Que no prestaron oído a más de la mitad de lo que él les dijo. No pusieron, hermanos, atención a lo que él les estaba comentando. Entonces, hermanos, él como amigo les advierte y les dice, miren, está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Va a llegar el momento, el instante, donde cuando llegue el momento de prueba para ver la fidelidad de ustedes, y cuando a mí me toquen, dice Jesús, ustedes como ovejitas, ¿qué, hermanos? Van a salir huyendo. Jesús los trata de preparar, ¿no, hermanos? Les está avisando y trata de prepararlos para lo que va a ocurrir, para lo que va a pasar. O sea, esto no es inevitable, me van a tomar a mí, y lo que va a pasar con ustedes es que todavía les falta mucho por madurar, les falta mucho por crecer. Dice Jesús, yo lo sé. Y en lugar de aguantar, lo primero que van a hacer es correr. Dice versículo número 33. Y respondiendo Pedro, le dijo, ya hacemos toda la historia, ¿no, hermanos? ¿Qué dijo Pedro? No, aunque Raquel se escandalice, ¿qué, hermanos? Yo no me escandalizaré. Aunque Gadiel salga corriendo, dijo Pedro, ¿qué, hermanos? No, cuentas conmigo. Es decir, el clásico amigo, ¿sí, hermanos? No, tienes problemas a mí, llámame, háblame. Y yo ahí estoy, yo respondo. Yo por ti, ¿sí, hermanos? Es el amigo que dice y habla y dice que va a estar contigo, que te va a apoyar, que te va a responder. Pero dice, ¿no, hermanos? Dicen por ahí que del dicho al hecho, ¿qué, hermanos? Hay mucho trecho. Y los hermanos Pedro dicen, no, tú tranquilo, no, yo Jesús, yo respondo por ti, yo doy la cara por ti. Está diciendo el apóstol Pedro. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces Jesús le dice, mira, Pedro, ¿cómo te explico? Si alguien me va a, cuando dije que me iban a negar, que me refería a qué? ¿A ti? Ya como que Jesús primero lo hace general, ¿no? Seréis escandalizados. Pero como Jesús ve que Pedro no entiende, entonces ya Jesús ya lo hace personal y directo. Le dice, bueno, tú, Pedro, en específico, tú Pedro, el que acabas de hablar, me vas a negar. Y lo vas a hacer, me vas a negar. ¿Por qué? Porque eres un arrebatado, porque a veces eres muy impulsivo, ¿no, hermanos? Porque Pedro, hermanos, era muy impulsivo. Pedro era de emociones. Pedro no era constante. Pedro, hermanos, no era como que con una convicción de estar, hermanos, templados, sino que Pedro o podría salir corriendo y decir sí, o podríamos meterse a esconder. Pedro, hermanos, era como voluble, ¿no, hermanos? En sus emociones. Y entonces, hermanos, Jesús le dice, tú, Pedro, ahorita sí hablas, ahorita dices tú que eres mi amigo, ahorita tú dices que lo que sea conmigo, y tú me hablas que la amistad y que nunca me vas a fallar y que eres fiel, pero no es así, Pedro. Porque cuando llegue el momento de demostrarme o no que eres mi amigo,
ahí va a venir, ahí es donde se va a quedar, hermanos, a mostrar verdaderamente lo que hay en tu corazón. Porque, y no porque, hermanos, Pedro fuera malo, sino porque Jesús entendía que, hermanos, que Pedro le faltaba muchas cosas todavía por aprender. Y una de las cosas que Pedro tenía que controlar era eso, ¿no, hermanos? Sus altibajos. Tu temperamento, gracias. Tenía que aprender a controlar su temperamento, hermanos, porque Pedro era como un niño, ¿no? Todavía no acababa, hermanos, Pedro de convertirse, hermanos, en un hombre. Y entonces, hermanos, ya Jesús le dice esto. Si Jesús te lo dice 2 veces, ¿qué hubieras hecho tú? Pues yo creo que no, pero si tú lo dices, no, bueno, a lo mejor hubiera sido así, ¿no? Yo digo que no, pero pues si tú dices que, pero yo no. Así, imagina así Pedro como de, bueno, está bien. Pues sí, por así como diciendo, no, yo sí me entrego con él, pero bueno, si él dice, pues yo me quedo callado. No, Pedro agarra más valor, ¿o no? O sea, Pedro no solamente no se calla, sino que Pedro, ¿qué, hermanos? Sigue hablando. O sea, sigue hablando Pedro, y Pedro va a contradecir a Jesús. Cuando Jesús ya le está diciendo lo que va a pasar, Pedro, hermanos, toma más valor. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no, ¿qué, hermanos? No te negaré. Y aquí ya Pedro le anexa algo más, ¿o no? Confía conmigo, contigo, además, si hay que morir, vamos y morimos juntos. Que nos entierren, ¿qué, hermanos? Juntos, dicen por ahí, en la misma tumba, ¿no, hermanos? Dice Pedro, no hay problema, yo muero contigo, vamos contigo. Yo imagino la cara de Jesús como diciendo, bueno, Pedro, está bien, ya te dije, va a pasar, tú crees que no, pero yo sé que sí. Y la respuesta, hermanos, de los 2 discípulos, yo creo que estaban todos reflexionando, pero cuando Pedro se envalentona, ¿qué hacen los demás, hermanos? Pues también, ¿no? Y dice, y todos los discípulos dijeron, ¿qué, hermanos? Lo mismo. ¿Conoces el resultado de la historia? ¿O te lo cuento? Si lo sabemos o no lo sabemos, hermanos, ¿qué pasó con esta historia? ¿Dónde concluye esta historia? Termina pasando esto, cada semana, José Luis. Termina pasando, y nos lo dice Mateo, nos lo dice Lucas, hermanos. Conclusión de la historia: prenden a Jesús. En ese momento, hermanos, Pedro toma algo de valor, corta una oreja, ¿no? Hasta corta una oreja. Jesús le dice, guarda tu espada. Se lo llevan. Dice la escritura, hermanos, que había un discípulo que estaba cercano ahí adentro. Es el que le permite el acceso, ¿no? Ayuda a que Pedro se meta. Pero si leemos, no dice que estaban ahí los 12, ¿o sí? ¿O sí que estaban ahí los 12? Si ustedes leen, hermanos, no. Y es que, como decía una frase de una caricatura, es más lo que no dice que lo que dice. ¿Por qué, hermanos, utilizo esta expresión? Porque a Pedro es el único que cuestionan. ¿Y saben por qué a Pedro es el único que cuestionan? Porque es el único que ven. ¿No habían pensado en eso? ¿Por qué a Pedro es el único que identifican, hermanos? Porque los demás discípulos no estaban ahí. El único que estaba ahí metido, ¿quién era? El impulsivo de Pedro. O sea, Pedro, hermanos, va, se mete como quiera que sea, pero va y se mete, y por eso lo voltean a ver. Y no dijeron, mira, aquí están los 12. No, nada más señalan a Pedro. Porque las otras ovejitas, ¿qué, hermanos? Habían salido, ¿qué, hermanos? Corriendo. Una porque lo había entregado, el cabrito. Las otras 10, hermanos, salieron corriendo. Y el único, con todo su defecto, aún así, que estuvo ahí, hermanos, aunque sea un momento, fue el apóstol Pedro. Digo, también hay que defender un poquito a Pedro de los demás discípulos, ¿no, hermanos? Porque luego no lo acabamos a él, pero otros no ni siquiera estaban. Pero bueno, estaba Pedro ahí y le dicen, tú estabas con él. Tú eras Galileo, tú eras. Y, hermanos, sabemos que Pedro niega una vez, niega 2 veces, ya la tercera dice que dijo imprecaciones, levantó la voz, dijo insultos, malas palabras, hermanos, negando totalmente a Jesucristo, canta el gallo. Y en ese momento, hermanos, Pedro se acuerda de las palabras de Jesús. Hermanos, Pedro llora. Y yo creo que lo más duro para Pedro fue que en el momento en que lo niega la tercera vez, Jesús lo voltea, ¿qué, hermanos? A ver.
Podemos especular, hermanos, con qué mirada lo vio Jesús. Como diciendo, te lo dije, ya sabía, no te preocupes. Gracias, amigo. No, podemos a pensarlo haciéndonos así como que, con esos amigos, ¿qué, hermanos? Pero no dice cómo lo vio, hermanos. Pero no tiene que ver cómo lo vio Jesús. Tiene que ver, mis amados hermanos, cómo se sintió, ¿qué, hermanos? Pedro. Porque como haya sido la mirada de Jesús, que yo creo que no era de juicio, porque Jesús era amor, ¿no, hermanos? Pero lo que mata a Pedro es su propia conciencia, ¿no, hermanos? No es la mirada de Jesús. Lo que hace la mirada de Jesús es que su conciencia se despierte y Pedro se da cuenta, acabo de traicionar a mi mejor amigo. Le acabo de dar la espalda a mi amigo, al que siempre estuvo para mí, al que siempre estuvo ahí, al que me llamó, al que confió en mí, ¿no, hermanos? Y me dio un lugar en su mesa cuando me necesitó, ¿qué, hermanos? Yo lo traicioné. Pero si te das cuenta, todo es ciclo de 3. ¿Cómo que ciclo de 3, hermano? Sí. Porque cuando Jesús se va a orar, de los que lo acompañaron, ¿quién iba, hermanos? Pedro. ¿Cuántas veces les pidió Jesús a Pedro que lo acompañara? Ahorita los demás, que lo acompañara a velar. La primera hora le falló. La segunda hora le falló. La tercera hora, ¿qué, hermanos? Le falló. Ya trae una carga Pedro. Y luego va allá y lo niega 1, 2, 3. Como que a Pedro el número 3 no le sentaba bien, ¿verdad, hermanos? 3 veces le falla, hermanos, en la oración, no lo deja solo. Y 3 veces, hermanos, niega a su amigo. Por eso es que dice el texto, hermanos, que cuando ve a Jesús llora amargamente, hermanos, porque se dio cuenta que no era amigo de Jesús, hermanos. Que no se estaba comportando a la altura de lo que Jesús, hermanos, le había, hermanos, dado, le había mostrado. ¿Qué ocurre con los discípulos? Se muere Jesús y ellos deciden regresar, ¿qué, hermanos? A su vida. Ya se murió Jesús, se murió el maestro, se murió el amigo. Y entonces el apóstol Pedro, me voy a pescar, ¿quién viene conmigo? Y agarra a Daniel González y dice, yo voy. Eduardo Cervantes dice, yo voy. Vámonos a pescar, pues ya qué hacemos, ¿no? Ya se murió el que nos movía y se van a pescar. Cuando Jesús, hermanos, el primer texto que leímos, ¿se acuerdan qué decía? ¿De dónde los encontró Jesús? Pescando. Y Jesús les dijo, dejen las redes porque ahora van a ser pescadores, ¿qué, hermanos? De hombres. Y resulta ser, hermanos, que estos lo primero que hacen es regresar al lugar de donde el Señor los había, ¿qué, hermanos? Sacado. El Señor no los quería ahí, ¿o sí? Por eso los sacó, pero ellos regresan. O sea, como que daban tumbo tras tumbo, ¿no, hermanos? Ya lo 3 horas, ya lo gasté 3 veces y ahora, ¿qué, hermanos? Te regresas de donde el Señor te tomó y se van. Y entonces lo que tiene que hacer Jesús es nuevamente, como la primera vez, los va a buscar. Dice Juan, hermanos, capítulo 21. Entonces, hermanos, Juan dice capítulo 21. Decíamos hace rato, hermanos, ¿verdad? Si Mahoma no va a la montaña, ¿o cómo era? La montaña va a Mahoma, algo así, ¿verdad? Dice Jesús, si yo no voy por ellos, estos no vienen solos, son hermanos. ¿Será? Digo, todo lo que estoy diciendo ahorita vamos a trasladarlo al 2022. Y entonces, hermanos, y que el capítulo 21 de Juan, versículo 2 dice, estando juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Dice, y otro de sus discípulos, dícele Simón, a pescar voy, dícele, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche, ¿qué, hermanos?
no pescaron absolutamente nada, hermanos. Es frustrante, ¿no? No sirvo como discípulo, no sirvo como amigo, pero voy a hacerlo para lo que sí soy bueno, ¿no, hermanos? Para lo que sí sirvo, ¿qué es? Lo mío es la pesca. Me voy a pescar porque eso es lo mío. Y vas, ¿y qué, hermanos? Y ni para eso eres bueno, hermanos. O sea, qué frustrante para Pedro decir que eso era lo suyo porque no sirvió para lo otro, hermano. Y resulta ser que, hermano, fracasas en todo. Porque ni para lo que pienses que eres bueno, eres bueno. Y Pedro se frustra. Yo creo, hermanos, que esa noche, yo creo que Pedro dijo, ya llévame, Señor, ya me medito porque no la hago en nada. No pesca, hermanos, ni un resfriado. Pedro, hermanos, pasa toda la noche, hermanos, y todos los peces, pareciera ser que alguien les avisó, ¿no, hermanos? Va a haber redada, va a haber operativo, y salen los peces corriendo, ¿no, hermanos? Y Pedro, hermanos, no encuentra nada con los discípulos. ¿Esto tenía un propósito, hermanos? Claro que sí, hermanos, porque el Señor estaba preparando a Pedro para lo siguiente. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús, y díjoles, mozos, ¿tenéis algo de comer? Todavía como que metiendo el dedo en la llaga, ¿no? A ver, pescadores profesionales, ¿tendrán un pescadito que me puedan compartir? Él sabía que, hermanos, que no habían pescado nada. Y entonces, hermanos, Jesús mete el dedo en la llaga, ¿no, hermanos? Pescadores profesionales, algo de la pesca de anoche, ¿no? De la abundancia, tendrán algo que compartir. Y aquellos todavía así como de, pues no, nada, no tenemos nada, no hemos pescado nada. Dice Jesús, pues no que son pescadores, ¿no? No que son buenos para eso. Pues no había nada que invitarle, hermanos, porque ni para eso. Y Él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Imagínate esto, ¿no? Estás tú, pescador profesional, en tu barco toda la noche tratando de pescar. De repente llega un tipo que no conoces, no sabes ni quién es, a lo mejor eres carpintero, no sabe, hermano, ni de peces, a lo mejor ha visto mejor para ir un documental, pero no tiene idea de lo que es tomar una caña. Y se para en la playa y te dice, no te preocupes, échala del otro lado, allá están los peces. ¿Qué pensarías tú? ¿Por qué no vienes y qué, hermanos? Yo así diría, no, pues si eres tan bueno, ¿por qué no agarras tu barco y te metes, no? Muy sabio que eres. Pero yo creo que estaban tan desesperados, o no tan desesperados ya de lo que estaba pasándoles, porque todo les salía mal. Yo creo que se volteaban a ver uno al otro, Pedro a Juan, Juan a Jacobo, Jacobo a Natanael. Dijeron, pues ¿qué perdemos? Ya perdimos toda la noche. En una de esas, es pescador profesional, ¿no? Bueno, esas es buzo y ya se metió, ya vio dónde están. Pues no perdemos nada. Y agarran, ¿y qué, hermanos? Pues échalas. Y las echan, hermanos. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud, que, hermanos, de los peces. Cuando pasa esto, hermanos, es que, ¿por qué hace Jesús esto, hermanos? Porque tiene un propósito, ¿no? Porque los discípulos ya habían vivido esto, ¿se acuerdan? Esto ellos ya lo habían vivido, esto ya les había pasado. Y es una manera de Jesús presentarse ante ellos y manifestarse. No le dice, hey, soy yo Jesús, sino que Jesús va a utilizar ese acontecimiento para revelarse ante ellos, hermanos, para mostrarse ante ellos. ¿Cómo lo hace? A través de un milagro, como Él hace mucho tiempo, hermanos, ya se los había demostrado. Versículo 7. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor, ¿qué, hermanos? El Señor es. Si tú lees en tu casa Lucas capítulo 5, ahí dice, hermanos, que Jesús le dijo, echen la red, y le dijeron en tu nombre, ¿se acuerdan? En tu nombre. Y dice, hermanos, que tuvo que acercarse otra barcaza para ayudarles, ¿qué, hermanos? A sacar todos los peces. Entonces, hermanos, lo que ocurre en Lucas capítulo 5, el discípulo que Jesús amaba, más amaba, dice que dijo, no, ya sé quién hace esto, es que no hay otro que lo haga. Y le dice a Pedro, ¿sabes quién es? Y Pedro, no tengo la menor idea. Y que, hermanos, y que este discípulo dice, es el Señor. Porque solamente a Él se le ocurre, ¿qué, hermanos? Llenar las redes de peces. Solamente Él lo puede hacer.
¿Quién era ese discípulo, hermanos? Que le dijo a Pedro. Sí, está bien, pero díganlo fuerte. Juan. Y si pega, lo digo fuerte, si no, ya no me quedé mal, ¿verdad? Sí, hermanos, era Juan, hermanos, el que se recostaba, ¿no, hermanos? En Jesús, el más joven de los discípulos, hermanos. Juan, hermanos, precisamente, hermanos, el que amaba a Jesús y Jesús lo amaba, es el que le dice a Pedro, es el Señor. Dice, Pedro es el Señor, no hay más. Y Simón Pedro, como yo que era el Señor, ¿qué dijo Pedro? Allá vamos, suban la red y vamos a alcanzarlo en la playa, ¿sí, hermanos? ¿Cómo dijimos que era Pedro? No, arrebatado, impulsivo. ¿Qué hace Pedro, hermanos? Ese señor, pum, se avienta al agua. Ni la piensa, sí, hermanos. Él nada más le dicen, ese señor, así como le mochó la oreja a Malco, él se agarró y se aventó al agua, hermanos. Sabe que es Jesús y dice, no voy a esperar a que saquen la red, a que el barco se vaya. Dice Pedro, yo me lanzo, me voy, porque quiero encontrar al maestro, quiero ver a Jesucristo. Y se avienta al agua, hermanos, y mientras los demás llegan tranquilamente en el barco, a la orilla, Pedro, hermanos, llegó, ¿qué, hermanos? Nadando. Llega cansado, llega exhausto, ¿no, hermanos? Yo que, dame un minuto, Señor, que estuvo larga la nadada, está empapado, está cansado, pero al mismo tiempo Jesús está emocionado, ¿no, hermanos? Y yo creo que en el apóstol Pedro había sentimientos encontrados. Uno era ese Señor, que gusto me da. Pero por el otro lado, ¿qué me va a decir? ¿O no? Porque el último recuerdo que Jesús tiene de mí es cuando yo lo negué 3 veces. La última vez que Él me vio negándolo con insultos. Esa fue la última impresión que se llevó el Señor. Y ahora está ahí. Entonces Jesús dice, me acerco, corre, se avienta, llega a la playa, a la orilla, y dice, me acerco, no me acerco, me va a regañar, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a recibir? Porque mi conciencia me dice que no estoy muy bien parado con el Señor, porque yo actué, ¿qué, hermanos? Mal. Versículo 7. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús, bueno, versículo número, desde el versículo número 12. Díceles Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que, ¿qué, hermanos? Que era el Señor. Viene pues Jesús, toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y como no hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro tenía miedo de que esto pasara, ¿no, hermanos? Pedro se queda, yo creo que más Pedro se queda pensando, voltea a ver a Jesús y dice, me va a reclamar. En algún momento me va a decir, y lo primero que hace Jesús es preguntarle, ¿me amas? ¿Qué contesta Pedro, hermanos? Sí, Señor, sabes que te amo. Creo, ¿no? Creo que sabes que te amo. Apacienta. Vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. 2 veces. Pero ¿cuánto le faltaban a Pedro, hermanos? 3 horas, 3 negadas, digo, pues 3 preguntas, ¿no? Digo, para que la cosa estuviera pareja. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces ahí sí que, hermanos, Pedro se quiebra. ¿Por qué Pedro se quiebra, hermanos? Porque le viene a la memoria todo, le cae todo, hermanos. Y dice, ya triste Pedro, dice, te fallé, y tú lo sabes, ¿no? Te fallé como amigo. Dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, y tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice,
No necesito que me lo digas, que hermanos. Necesito que me lo demuestres, ¿no, hermanos? No me digas que me amas. No me digas que me amas, que me amas. No, que no necesito que me lo estés diciendo. Yo necesito que tú me demuestres verdaderamente que me amas. Porque en Juan capítulo 15 lo leímos. Ustedes son mis amigos, yo doy la vida por ustedes. Ahora, ¿tú eres mi amigo? Sí, demuéstramelo. Pero no como reclamo, sino como una invitación, hermanos. Ve y haz lo que tienes que hacer, Pedro. Ve y ponte en acción. Para que nuestra amistad se solidifique y que corresponda a lo que yo hice por ti con muchísimo amor. Y ahora tú te toca como amigo mío, dice el texto, el que tiene amigos a demostrarse amigo. Es el tiempo de que tú te muestres, dice Pedro, como mi amigo. Sí, me fallaste. Yo sé que me fallaste. Yo te dije que ibas a fallarme, ¿no, hermanos? Pero dice Jesús a Pedro, pero no te quedes toda la vida con que te fallé conmigo, te traicioné o no supe hacer amigo, y no te concentres en eso. Si actuaste mal, dice Jesucristo, entonces te levantas y ¿qué, hermanos? Y lo vuelves a intentar. Te puedes quedar lamentándote toda tu vida por la falla que tuviste, o aprendes de tus errores, ¿no, hermanos? Y haces mejor las cosas. Y menos palabras y más acción, dice Jesucristo. Ese día me dijiste, contigo hasta la muerte, y no pasó. Ahora me estás diciendo, ¿qué, hermanos? Que me amas. Pues ve y ¿qué, hermanos? Ve y hazlo. Ve y muéstrate como verdaderamente, ¿qué, hermanos? Como verdaderamente mi amigo. ¿Y qué pasó, hermanos, después de esta historia con el apóstol Pedro? ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Pedro lo hizo, ¿no, hermanos? Porque Jesús los junta en Hechos capítulo número 1. Estuvo 40 días con ellos y Pedro le dice, no se vayan de aquí porque va a venir la potencia del Espíritu Santo, no se vayan de Jerusalén. Y en Hechos capítulo número 2, hermanos, siendo la fiesta de él, a los 50 días, dice la escritura que estaban como 120, era la comunidad que estaba en el aposento alto. Cuando viene, hermanos, este espíritu y todos empiezan a hablar en lenguas y los judíos suben y los acusan de que estaban, ¿qué, hermanos? Borrachos. ¿Quién se pone de pie, hermanos? Pedro. Y Pedro, mis amados hermanos, dijo, ahora sí, que, hermanos, no le voy, ¿qué, hermanos? No le voy a fallar. El Señor nuevamente está confiando, ¿qué, hermanos? En mí. A pesar de que me equivoqué, a pesar de que le fallé, nuevamente mi amigo está poniendo su confianza en mí. Él espera grandes cosas, ¿qué, hermanos? De mí. Y le voy a demostrar que yo también, ¿qué, hermanos? Soy su amigo y que también sé corresponderle a la altura del amor que él me ha mostrado. Y dice Pedro, es el momento de que yo le muestre al Señor cuánto lo amo. Y Pedro, hermanos, se pone de pie, se levanta, hermanos, y da uno de los discursos más impresionantes que marca la Biblia, ¿no, hermanos? Bajo la potencia, hermanos, y la dirección del Espíritu Santo, hermanos, Pedro da un discurso tan hermoso, hermanos, tan bello, tan contundente, con el Espíritu Santo, que el resultado, hermanos, de ese día de predicación, el fruto que se cosechó en una sola predicación, dice Hechos capítulo número 2, que se bautizaron aquel día, hermanos, como 3,000 almas, hermanos. Esa es la manera, que, hermanos, en que se hacen las cosas, no con palabras y dichos, hermanos, sino con acciones, hermanos, y con voluntad. Es como se demuestra esto. Y de aquí, hermanos, de aquí en adelante, el apóstol Pedro, hermanos, arrancó tremendamente y empezó, hermanos, a predicar por todos los lugares, a tal punto, hermanos, que en Hechos capítulo número 10 encontramos al apóstol Pedro, hermanos, predicándole a los primeros, que, hermanos, gentiles que habrían de entrar a la iglesia. Y a Pedro, hermanos, tiene la visión del lienzo, los animales inmundos. Conocemos la historia. Le dicen, van a venir por ti, vete con ellos porque le vas a predicar a tal hombre. Pedro llega, hermanos, se encuentra, son gentiles,
Y Pedro le dice, en verdad hallo que Dios no hace acepción, ¿qué hermanos? De personas, y dice que Pedro empieza, hermanos, a predicarles y se convierte no solamente Cornelio, sino sus familiares y amigos y todos los que habían entrado, hermanos, a esa casa, son convertidos, hermanos, por esta gran predicación y, hermanos, y a tal punto que dice el texto que en ese mismo día todos esos gentiles también recibieron, ¿qué hermanos? El Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, Pedro dejó de ser un niño y se convirtió en un hombre, ¿no, hermanos? Y se convirtió, hermanos, en un discípulo de Cristo. Y, hermanos, y Pedro, hermanos, empezó a hacer obras maravillosas, dando testimonio por todos lados, mis hermanos, llevando la predicación del evangelio a todo lugar, hermanos, porque él entendía que de eso, hermanos, se trataban las cosas. De estar a la altura, hermanos, de lo que Jesús hace, hermanos, por cada uno de ellos. Bien por Pedro, ¿no? Pues sí, bien por Pedro. ¿Cuántas veces le has fallado a Jesús? Hermano, dice, decía una persona por ahí 50, porque son tantas, ¿sí, no, hermanos? Que ni cuenta tengo de las que llevo. Nos hemos equivocado, hermanos, con Jesús. Muchas veces, hermanos. Porque hoy estamos recordando, ¿no? Lo que hizo nuestro amigo, ¿qué? Por nosotros. Por eso estamos aquí reunidos, para recordarle el amor que Él nos tuvo y que lo demostró en una cruz. Y lo recordamos todos los años. Año tras año recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo por nosotros. Pero debiera de ser lo que nosotros hacemos por Jesús, ¿no, hermanos? Porque lo que Él hizo por nosotros lo tenemos claro. Lo que no está claro es lo que nosotros hemos hecho por Él, hermanos. Eso es lo que no está tan claro, sí. Porque todo el mundo sabe que Jesús murió en una cruz y lo volvería a hacer, hermanos. Pero lo que no queda claro es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por Jesús. Es decir, de qué manera tú y yo le estamos correspondiendo a lo que Él hizo por nosotros. Porque podemos pasar aquí y cantarle tu obediencia y volverá a Jesús, y podemos cantar miles de alabanzas y miles de cantos que hablen de lo que Jesús hizo. Pero esta tarde no se trata de hablar de lo que Jesús hizo. Se trata de lo que tú y yo estamos haciendo, hermanos, para corresponder al regalo que hizo Jesús. Porque yo creo que más de uno de nosotros, cuando el Señor nos dijo, ustedes se van a escandalizar, yo estoy seguro que más de nosotros hemos dicho que no, pero hemos terminado, ¿qué, hermanos? Haciéndolo. No con las palabras. ¿Cómo negamos al Señor, hermanos? Con los hechos. Y lo negamos no una, hermanos, varias veces. Y yo me doy cuenta que hay hermanos que entran en conflicto. Muchos abandonan la casa de oración y abandonan la iglesia porque dicen, le fallé a Dios, ¿no? Soy demasiado pecador, Dios no me va a recibir, Dios no me va a perdonar. Y se equivocan, ¿no, hermanos? Porque se cargan de una culpa y se casan con esa culpa y viven y mueren con esa culpa, y terminamos actuando, hermanos, no como Pedro, sino como Judas. Porque Judas también le falló, ¿no, hermanos? Pero la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro entendió, ¿no, hermanos? Se levantó. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Y cambió. ¿Qué hizo Judas, hermanos? Se quedó con la culpa y se mató, hermanos. ¿Quieres ser Judas o quieres ser Pedro? Pues si me da a elegir, hermano, ¿no?
Ahorita me recordaron lo que decía cuando dijo Elías, si es Jehová o si es Baal. ¿Se acuerdan qué dijo el pueblo? ¿No se acuerdan? Cuando Elías les dijo, en el monte Carmelo. Ajá, eso dijo Elías, ¿ya? En el monte Carmelo, Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Jehová, servidle. Y si es Baal, pues sírvanle a Baal. ¿Y se acuerdan qué respondió el pueblo? Lo mismo que ahorita, hermanos. Nada. Sí, no, dice el texto, hermanos. Dice, el pueblo no respondió, ¿qué, hermanos? Nada. Dijo el pueblo, no, pues es que si digo algo me comprometo, ¿no, hermanos? Mejor no digo nada y a ver qué pasa, ¿no? Si el hermano Ricardo habla, yo también hablo. Pero si el hermano Ricardo no levanta la mano, ¿yo qué, hermanos? Yo me quedo callado. Dice segunda carta a Timoteo, hermanos, capítulo 1. Pero no se pongan tristes, hermanos. Bueno, pues no que era fiesta, hermano. Estábamos alegres, estábamos gozando. Llega y nos arruina la pachanga, hermanos. Dice, hermanos, ¿por qué ponen, hermanos, estar siempre al final? Está uno alegre, está uno contento, está uno disfrutando, volver a los cerros de labios. Llega y ¿qué, hermanos? Y nos tira la fiesta. ¿Sí o no? Dice, no, pero por dentro lo están pensando. Yo sé que sí. No es cierto, no es cierto. Segunda Timoteo capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino que, hermanos, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del evangelio según la virtud, que, hermanos, de Dios. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo se dirige, hermanos, a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un discípulo, hermanos, que terminó convirtiéndose, ¿qué, hermanos? Era ministro de la iglesia, ¿no, hermanos? Cuando Pablo conoce a Timoteo, hermanos, Pablo era un jovencito, ¿no? Era un joven, hermanos, así como yo, ¿no? No, sí era joven. Él sí era joven. Entonces, era un joven, hermanos, y Pablo lo toma a Timoteo y lo toma como su aprendiz, como su discípulo, a tal punto, hermanos, que a donde iba Pablo, ¿a quién se llevaba, hermanos? Se jalaba a Timoteo. Y llega un punto, hermanos, donde Pablo dice a Timoteo, ya aprendiste, ya sabes. Y entonces, hermanos, Pablo deja de llevarse a Timoteo y lo establece y lo pone como encargado aquí, hermanos, en un lugar, en una congregación. Te vas a quedar aquí de encargado y yo me voy. Pero Pablo sigue al pendiente, ¿qué, hermanos? De Timoteo, porque era su discípulo, era su pupilo. Entonces, hermanos, aunque él se va y deja de llevárselo, sigue el pendiente, hermanos, de Timoteo. No lo deja solo, está constantemente viendo lo que hace. Por eso en la primera carta le dice, pelea la buena batalla. Por eso le dice, huye de los deseos juveniles, ninguno tenga poco tu juventud. O sea, constantemente lo está asesorando porque es un joven. Y los jóvenes no te van a verme así como de que ¿qué tiene que ser un joven? No se enoje. Me refiero a que les faltaba mucho, que, hermanos, todavía por aprender. Necesitaba todavía la guía, ¿no, hermanos? La guía de un maestro por su edad. Y los hermanos lo está constantemente hablando. En la segunda parte, hermanos, la segunda carta, ya Timoteo ya no era, ¿qué, hermanos? Ya no era tan joven. Ya había pasado tiempo, hermanos. Ya estaba más madurito Timoteo. Pero había un problema, hermanos, que cuando Timoteo era joven y estaba al lado del apóstol Pablo, iba y venía, predicaba por todos lados. Y cuando él madura y se queda solo, ¿qué pasa con Timoteo, hermanos? Se achica. En lugar, hermanos, de crecer y madurar, hermanos, Timoteo se achica. Como que Timoteo retrocede, ¿no, hermanos? Y se va hacia atrás Timoteo. Y entonces, hermanos, Pablo se ve la necesidad de volverle a escribir una segunda carta y le dice, Timoteo, despierta, reacciona o no. Porque seguramente a Pablo le llegaron rumores o no, de que Timoteo estaba, hermanos, estaba temblando, que Timoteo, hermanos, estaba, hermanos, cayendo. Timoteo, por eso le dice, no, Timoteo, recuerda, Dios no nos ha dado, ¿qué, hermanos?
el espíritu de temor, sino de qué, hermanos, de fortaleza. Pablo trataba de motivar a Timoteo, ¿no, hermanos? Pablo trataba a la distancia de recordarle a Timoteo todo lo que le había enseñado. Acuérdate lo que vivimos, acuérdate lo que la manifestación de nuestro Dios, cómo el Señor estuvo con nosotros en todos lados. Recuerda, Timoteo, quién eres. Recuerda lo que Dios te ha dado. Recuerda para qué estás aquí, lo que tienes que hacer. No lo olvides nunca. Porque, hermanos, Timoteo se había olvidado de esa responsabilidad. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Versículo número 5 de aquí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo tiene que decirle hermanos, que tenga ese espíritu de fortaleza, porque le pasó lo siguiente a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le recuerda, hay una fe heredada. ¿Quién te la heredó? Tu madre y tu abuela. Ellas te inculcaron la fe. Yo vine, pero tú ya conocías de la palabra. Yo te enseñé a ser ministro, pero tu madre y tu abuela te enseñaron a ser hijo de Dios. Porque antes de ser ministro, primero tienes que ser, ¿qué, hermanos? Hijo de Dios. Y eso te lo enseñó tu madre y eso te lo enseñó tu abuela. Y que desde la niñez has sabido, ¿qué, hermanos? Las Sagradas Escrituras. ¿Quién se lo dijo? Pablo a Timoteo, las mismas palabras. Y le recuerda, acuérdate la fe que hay en ti. Tú no eres novato en esto, tú no eres nuevo en esto. No es que seas un neófito que apenas se esté iniciando. Dice, no, Timoteo, tú desde niño conoces esta fe. Tú desde niño conoces la palabra de Dios. Tú y yo trabajamos juntos. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que despiertes, ¿qué, hermanos? El don de Dios que está en ti por la imposición de, ¿qué, hermanos? Pablo dice, yo sé que tú tienes el don. ¿Por qué? Porque yo te lo impuse. Porque a mí no me contaron que te pasaron el don, dice Pablo, sí. Porque fueron mis propias manos, dice Pablo, no. Yo estaba ahí. Porque tú te hincaste, yo puse mis manos en ti, yo oré al Señor a través de Cristo por ti, y el Espíritu Santo bajó y entró en ti, ¿o no, hermanos? Y te dio dones. Yo sé que tienes ese don porque yo estuve ahí cuando lo recibiste. Y entonces, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, por lo tanto, ¿qué, hermanos? Despierta ese don, porque ahí está. No es que no esté, ahí está. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que Timoteo no estaba haciendo, ¿qué, hermanos? Nada con ese don. Gracias, hermano. Bueno, viene con todo, hermano Guillermo. Muchas gracias, correcto. Había entrado en su zona de, ¿qué, hermanos? De confort. Y Pablo, hermanos, ya no hacía más. Ya no estaba, hermanos, perdón, Timoteo, ya no estaba respondiendo al llamado que había, hermanos, recibido. Timoteo, hermanos, ya no estaba dando lo que podía dar, hermanos. Timoteo, hermanos, se había ya conformado con medio servirle al Señor. Y a Timoteo se le había olvidado lo que Cristo había hecho por él, que Cristo, hermanos, había muerto en una cruz para que él fuese llamado. A Timoteo, hermanos, se le olvidó la sangre de Cristo, hermanos, el valor tan grande que es que Jesús te ame y que dé su vida, y la responsabilidad que, hermanos, que tienes con él. Como un amigo que tienes que ser, hermanos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el apóstol Pablo, hermanos? Se lo tiene que recordar. Hace unos días, a eso me cuelgan aquí mis hermanos Marco y Gadiel, y se ve por ahí un video en algunos obreros del Estado de México. Platicábamos, hermanos, el domingo en la escuela de la prevención, ¿se acuerdan? Sobre esta enfermedad, ya vieron la lección en los cuadernos. Y platicaban acerca, hermanos, de prepararnos para cuando viniera esto, prepararnos para lo que sigue, para el principio de dolores y todo lo que va a venir para la iglesia. Yo lo comentaba con varios hermanos y yo les decía, hermanos, ¿saben el problema que hemos cometido tanto iglesia como ministerio? Es que no nos estamos preparando para la venida del Señor, hermanos. No nos estamos preparando para ello, hermanos. Y yo le dije a mis hermanos obreros, nosotros como predicadores tendríamos que estar preparando a la iglesia para la venida del Señor. En Mateo capítulo 25 nos dice, hermanos, las parábolas de las vírgenes, ¿se acuerdan? Y Jesús dijo, todas las 10 vírgenes sabían que venía el maestro, ¿sí o no? Las 10 lo sabían, hermanos. La diferencia entre unas y otras es que 5 jugaban a ser las
jugaban a ser las esposas de Cristo, pero no se lo estaban tomando, ¿qué, hermanos? En serio. No se lo estaban creyendo, no se estaban preparando para eso, hermanos. Las otras 5 que tenían conciencia o no de lo que iba a pasar, ellas se estaban preparando, hermanos, todos los días para esas bodas. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermanos? Que cuando fueron los momentos previos para ya la venida del esposo, para que se hicieran las bodas, las que se tomaron el tiempo para prepararse, las que despertaron el don que había, que, hermanos, en ellas, las que se acordaron de lo que Jesús hizo en su vida y que tenían que prepararse para servirle al Señor, llegado el momento, hermanos, tenían todo lo que se necesitaba para poder sobrevivir, ¿no, hermanos? Y las que no se estaban preparando, hermanos, a la primera, se quedaron fuera. Y cuando llegó el Señor, hermanos, ya no alcanzaron, hermanos, a llegar, porque se confiaron y nunca hicieron nada por prepararse, hermanos. ¿Qué tiene que ver todo eso, hermano? Porque yo les decía a los hermanos, ¿qué vamos a hacer con la iglesia para atenderlos cuando sea otra pandemia, cuando sea enfermedad? Y yo les decía a ellos, ¿y qué vamos a hacer cuando el gobierno cierre las casas de oración y empiece la persecución? Cuando no haya transmisiones por internet, hermanos. Cuando los cultos estén prohibidos. Cuando las Biblias, hermanos, estén prohibidas. Cuando no haya ministerio, hermanos, que vaya a las casas a predicar. Cuando no haya quien se pare para enseñarte la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer la iglesia en ese momento? Y esa es la parte, hermanos, que tenemos que tener conciencia nosotros. Tenemos que preparar a ustedes como iglesia, nosotros también, hermanos, para no depender de alguien, ¿estamos de acuerdo? Para que nuestra fe no dependa de alguien más. Para que no tenga que yo esperar a que alguien venga y me predique para entonces yo estar en fe y no morirme espiritualmente. Tengo que llegar al punto, yo como hijo de Dios, yo como cabeza de familia, de prepararme espiritualmente de tal manera y con el conocimiento de Dios, explotando el don que Dios ha puesto en mí, para convertir en mi hogar en una verdadera iglesia, ¿no, hermanos? Y que si nos cierran las puertas y si nos cierran las transmisiones, no importa, hermanos, porque yo me convertiré, hermanos, en el predicador de mi casa, en el guía de mi familia, ¿no, hermanos? El que los instruye en la palabra de Dios. Porque esas vírgenes, hermanos prudentes, llenaron sus lámparas ¿de qué, hermanos? De aceite. Ya vemos muchos que seguimos esperando, ¿qué, hermanos? Que nos las sigan llenando, hermanos. Que alguien más nos siga llenando esas lámparas. Y no se trata de eso, hermanos. Se trata, hermanos, de que nosotros crezcamos como hijos de Dios. ¿Por qué crees que, hermanos, que Jesucristo era tan fuerte con el apóstol Pedro? ¿Por qué crees que le dijo 3 veces al apóstol Pedro, me amas, me amas, me amas? ¿Sabes por qué se lo dijo 3 veces? No era por crueldad, hermanos. Jesús le dijo a Pedro estas 3 veces porque, hermanos, Jesús no iba a estar toda la vida con él. Porque Jesús ya se iba, ¿o no, hermanos? Lo que le trataba de decir Jesús a Pedro era, yo me voy, no puedes depender toda la vida, ¿qué, hermanos? De mí. No voy a estar siempre ahí para ti. Como amigo, durante 3 años y medio lo que hice no fue solamente alimentarte. Lo que hice esos 3 años y medio fue prepararte, ¿no, hermanos? Para el día en que yo me fuera. Dice Jesús, yo quería asegurarme, amigo, que cuando yo me fuera, tú siguieras con esta enseñanza. Quería asegurarme de que ustedes 12 estuvieran tan preparados para seguir guiando a la iglesia de Dios, ¿no, hermanos? Para que tomaran mi lugar. Por eso Jesús le habla de esta manera, Pedro, sacúdete porque tú sigues. Yo ya no voy a estar para estarte recordando lo que tienes que hacer. Es lo mismo que Pablo le dice, que, hermanos, a Timoteo, despierta el don que hay en ti, porque yo ya estoy, que, hermanos, para ser entregado. Así que despierta, Timoteo,
porque tú tienes que seguir, no puedes seguir dependiendo de los demás. Tienes que crecer y tienes que, hermanos, que madurar. Y yo creo que, hermano, déjame decirte algo, que si Jesús estuviera aquí esta tarde, personalmente, yo creo que nos diría lo mismo a nosotros, hermano. Nos diría lo mismo a cada uno de nosotros, hermanos. Dice Efesios capítulo 5, hermanos. Vamos concluyendo. Por eso te decía al principio, hermanos, no se trata de lo que Jesús hizo por ti, porque ya lo sabemos, lo repetimos todo el tiempo, hermanos. Se trata de lo que vamos a hacer nosotros. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, porque el necio es aquel que sabe lo que tiene que hacer, que hermanos, y no lo hace. El necio es aquel que se lo tiene que estar recordando, que hermanos, siempre. Y yo estoy seguro que en esta tarde aquí no hay necios, ¿sí, hermanos? Yo sé que aquí no hay necios, porque yo sé a quién le estoy hablando. Yo estoy hablando a la iglesia de Dios. Dice: no andéis como necios, mas andad, ¿qué, hermanos? Como sabios, redimiendo el tiempo. Porque estarás de acuerdo conmigo con el apóstol Pablo, porque los días son malos, hermanos. ¿Qué significa redimir, hermanos? Redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Aprovechando el tiempo. Dice Pablo: los días son malos y cada día se van a poner, ¿qué, hermanos? Peor. Ahí me han preguntado los compañeros: hermano, ¿cómo ves lo que está pasando? ¿Qué dice la Biblia? Así me lo han preguntado: ¿qué dice la Biblia? Y yo les digo: Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que esto solamente es, ¿qué, hermanos? Principio de dolores. Estos 2 años no son nada, hermanos. ¿Sabes por qué Dios nos lo puso enfrente? Para recordarnos que hay que, hermanos, prepararnos, para probarnos. Nos sacudió el Señor, ¿o no, hermanos? Para que cada uno de nosotros nos diéramos cuenta cómo realmente estábamos, ¿qué, hermanos? Delante de Dios, y qué tan listos estamos por la segunda venida de Cristo. ¿Ya te diste cuenta qué tan cerca estabas? ¿O qué tan lejos estabas? Por eso dice el texto, hermanos: andemos avisadamente, aprovechando, hermanos, cada momento, hermanos, cada espacio, cada tiempo, hermanos, para prepararnos para esto. Jesús, hermanos, ya hizo lo suyo. Él como amigo ya hizo lo suyo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, y lo que le toca a cada uno es distinto. No es por familias, ¿sí, hermanos? No es por matrimonios, no es por equipo. Esto es personal. Esto es individual, hermanos. Y termino con esta invitación del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Así que mostrémosle a Jesús que somos sus amigos, ¿no, hermanos? Si Jesús está buscando amigos, acá hay uno, ¿o no? No, pero con esa seguridad yo creo que no lo va a encontrar, ¿verdad? ¿Aquí hay amigos de Jesús o no hay amigos de Jesús, hermanos? Claro que los hay. Dice Filipenses capítulo número 2: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu,
Si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo cada quien lo suyo, ¿verdad, hermanos? Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, hermanos. No hagamos nada por contienda, por pleito, porque no cuenta, no sirve, hermanos. Si las cosas que haces no las haces por fe y no las haces por amor, no sirve. Si lo haces por envidia, si lo haces por vanagloria, si lo haces por ganancia, si lo haces por costumbre, por obligación, no sirve, porque lo que no es de fe es pecado, dice la Escritura. Hazlo de corazón para el Señor. Antes bien en humildad, estimándonos los inferiores los unos a los otros. Pablo decía en Romanos: ninguno tenga más alto concepto que este sí que el que debe tener. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no mirando cada uno a lo suyo propio. No seamos egoístas, ¿no, hermanos? Lo que te decía yo, el famoso asadón, ¿no, hermanos? No mirando lo suyo propio, dice el apóstol Pablo, porque ahí no hay bendición. La bendición no está en cuánto puedes recibir. La bendición está en cuánto puedes dar tú a los demás. No os canséis de hacer bien, dice la Escritura, ¿o no? Dios ama al dador alegre. Y no hablo, hermanos, de economía, hablo de lo que tú eres, de toda tu vida, de lo que puedas dar por los demás, ¿no, hermanos? De eso se trata la vida, de cuánto puedes dar, no de cuánto puedes recibir. Porque recibir cualquiera puede, y sin necesidad de conocer a Dios. ¿Cuánto puedes dar tú por los demás? Haya pues en vosotros este sentir, no uno diferente, no uno inferior, el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo también en quién, hermanos, en Cristo Jesús, nuestro amigo, el cual, siendo el unigénito Hijo de Dios, el primogénito, el Verbo a la diestra del Padre, como dice Juan 1:1, jamás le pasó por aquí, ¿o no, hermanos? Tomar un lugar que no le correspondía. Jesús lo tenía claro o no lo tenía claro. Dios es Dios y Él es el único. De ahí todos para abajo, ¿no, hermanos? Yo soy el Hijo, yo no soy Dios. Jesús lo sabía y Jesús no tenía problema, hermanos, en aceptar su lugar debajo de Dios, y que era siervo de Dios también Jesús. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, tomando forma de siervo. Jesús lo dijo: yo no vine a ser servido. ¿A qué vino Jesús? A servir. Hecho semejante a ti y a mí. ¿Para qué lo hizo Jesús? Para demostrarnos que como hombres se puede hacer la voluntad de Dios. Como hombres se puede hacer la voluntad de Dios. Y Jesús nos dio la muestra, ¿o no? Jesús no fue que nos dijera: hazlo, no, yo te voy a demostrar que se puede. Y vino y nos puso la muestra. ¿A qué punto? Vamos a verlo ahorita, hermanos. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, porque dejó que todos le pasaran por encima, lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron, lo torturaron y lo pusieron, hermanos, en una cruz. Hecho obediente hasta muerte y muerte de cruz. Porque en Mateo capítulo 26 Jesús le dice al Señor: Padre, si se puede, que pase este vaso, ¿qué, hermanos? Sin que yo lo beba. Porque Jesús tuvo miedo esa noche como hombre. Jesús tuvo miedo, era hombre, hermanos. Él sabía lo que le venía, ¿o no? ¿Le habrá dolido a Jesús la cruz? Carne y hueso, hermanos, era Jesús. Sin embargo, Jesús dijo: si se puede, Señor, no, que no me pase lo que me va a pasar. Ya sé, ya vi la película. Pero si no, dice Jesús, que sea como tú, ¿qué, hermanos? Y no como yo. Acepto tu decisión, dice Jesús. Por esta razón, dice el texto, por lo cual también Dios lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Dice el apóstol Pablo, hermanos, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sería bueno, mis amados hermanos, que por un momento dejáramos de hablar de Jesús, no por deshonrarlo, o dejemos de hablar de Dios, no por ignorarlo, sino que empecemos a actuar, ¿no, hermanos? Como verdaderos hijos de Dios. Lo que te dije hace un momento, menos palabras, mis amados hermanos, y más acciones. Todo mundo habla, hay que reflexionar, hay que reflexionar. Deja de reflexionar porque llevamos años reflexionando, ¿no, hermanos? Llevamos años reflexionando y cada Pascua reflexionamos. Y cada Pascua nos acongojamos. Y cada Pascua la sufrimos, la muerte de Cristo. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de que actuemos o no como hijos de Dios. Se trata de que actuemos, hermanos, como amigos de Cristo. Que no tengamos que esperar una Pascua para pedirle perdón a alguien, para reconciliarnos con alguien, para reflexionar o cambiar, hermanos. Que ya no utilicemos la Pascua, que vengamos aquí con remordimientos, porque muchos vienen a la Pascua con remordimientos y con culpas, ¿sí o no, hermanos? Tratando de lavarlas con pan y con vino, hermanos. Tratando de lavar las culpas de toda una vida con pan y con vino, pensando que ese pan y ese vino van a resolver su vida y los van a cambiar, transformar como por arte de magia. Sería hermoso, hermanos, que en lugar de llegar a la fiesta de la Pascua con culpas, llegáramos, hermanos, con la satisfacción, con el orgullo y con la gracia de haber hecho las cosas bien delante del Señor, hermanos. De llegar a la fiesta de la Pascua con la frente en alto, ¿no, hermanos? Orgullosos de lo que hemos hecho, orgullosos, hermanos, de lo que hemos trabajado, de lo que hemos sacrificado. Le dije a los muchachos, cantaron muy bonito, precioso. Muchos hermanos pasaron aquí, becerros de labios increíbles, hermanos. Y yo estoy seguro que a Dios le gustaron. Yo estoy seguro que a Dios le encantaron. Pero ¿sabes qué es lo que más quiere Dios? No que le cantes que le vas a obedecer, no que le cantes que lo amas. Él quiere que se lo demuestres. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que, hermanos, vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios. Porque eso es vuestro racional culto. Saúl pensó: voy a llenar al Señor de 800 animales de los más perfectos de Amalek. ¿Me acuerdan? Le voy a reservar los mejores sacrificios a Dios, los mejores animales. Y Samuel le dijo: no te equivoques, Saúl, no te equivoques, Saúl. Porque sobre cualquier sacrificio que tú le puedas ofrecer a Dios, lo único que Dios te pide, ¿qué es, hermanos? La obediencia. Deseo de todo corazón, mis amados hermanos, que lo que hemos vivido todo este tiempo y el regalo que nos dio de tomar su fiesta, hermanos, en este lugar, nos haya servido, hermanos, y nos sirva para verdaderamente, hermanos, hacer un cambio en nuestras vidas y agradecerle tanto a Dios y a Jesús, hermanos, toda nuestra vida, por todo lo que ellos han hecho por cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos, grandemente. Cuídense mucho. Paz a vosotros, hermanos. Que el Eterno bendiga a nuestro hermano César.